Buenos días a todos, soy Alejandro Galo, profesor de la Escuela de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a dar inicio hoy a nuestra segunda clase, en la cual vamos a abordar dos grandes temas. Primero vamos a hablar de sistemas de referencia en la propia trayectoria y luego vamos a hablar de partículas, de movimiento de partículas en medios viscosos. Esos dos grandes temas son los que vamos a tratar entonces. Y ahorita vamos a comenzar con el tema 1, que se refiere a sistemas de referencia en la propia trayectoria. ¿Por qué esto? Muchas veces no es tan importante el referirnos a nuestras cantidades cinemáticas en un sistema de referencia que está fijo, sino que conviene dar una descripción en un sistema de referencia que se mueve a la par de la partícula, junto a la partícula. Entonces eso es el tema que vamos a ver el día de hoy. Les voy a pedir que tomen las notas porque este tema no está incluido en el libro de texto, en el Taylor, entonces que tomen en cuenta las notas por eso. Vamos a comenzar viendo el concepto de velocidad tangencial. Y aquí tal vez que nosotros agreguemos algo más a este título y agreguemos el tema de vector unitario tangente. Vector unitario tangente. Entonces aquí tenemos dos figuras en la cual estoy representando en el plano XY. Vamos a comenzar hablando primero en 2 dimensiones, luego vamos a generalizar a 3 dimensiones. En el plano XY tengo entonces aquí una trayectoria, una curva. Esta es O, P, S y B. Aquí tengo nuevamente la curva y aquí lo que tengo es R al tiempo T, R al tiempo T más dt. Y tengo el vector de posición, la diferencia, el desplazamiento de dr infinitesimal, el cual claramente es dds, porque en la medida de que yo me aproximo haciendo delta t0, el delta dr es el ddr y es el mismo dds a lo largo de la curva. Entonces, infinitesimalmente, tanto ddr como dds son la misma cosa. Y ese es un punto importante para lo que sigue. Entonces, en este caso, se define la posición como la distancia S, medida desde un origen hasta el punto P, medida sobre la propia curva. En este caso, la posición se define así, ¿verdad? Como una distancia medida desde la propia curva. O sea, a lo largo de la propia curva a partir de un origen O al punto P. Entonces, esa va a ser la posición, o sea, es la distancia medida desde el origen al punto P. El origen es también en la curva, ¿verdad? No es en el origen en el sistema de coordenadas, es este origen O que está acá. Bien, entonces recordamos nuestra definición de velocidad. Nuestra definición de velocidad originalmente está en términos del vector desplazamiento y era definida como el límite cuando delta t tiende a 0 de delta dr en delta dt. Y eso corresponde a la primera derivada entonces del vector de posición respecto del tiempo. Entonces observamos que de acá, de esta expresión, podemos ver nosotros que yo puedo escribir, pasando el dt para este lado a multiplicar, puedo escribir que el ddr, que es el mismo dds, es entonces dds por t, donde este nada más es la magnitud de dds. Y este t es un vector unitario tangente a la trayectoria, ¿verdad? Porque sabemos nosotros entonces que este dds es tangente a la trayectoria, dds también, y entonces lo puedo escribir como un módulo por un vector unitario. Y este vector t es unitario y es tangente a la trayectoria. Muy bien.
Entonces, en ese esquema, nosotros podemos escribir la velocidad de una manera un poco distinta. Si tomamos en cuenta entonces que DDR es DDS por T unitario, vamos a poner aquí entonces DDS por T unitario. Lo que tengo es que la velocidad es DDS por T, DDS en DDT, por T unitario. Y a esta cantidad que está aquí, DDS en DDT, le vamos a llamar B, pero no vector, sino que escalar. B por T unitario, y esa B, que es la derivada entonces de S con respecto al tiempo, es lo que le llamamos rapidez o magnitud de la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, distinto es DDS como vector que, o sea, DDT como vector que DDS como escalar en DDT. Cuando es como escalar, esto mide la rapidez. Entonces, DDS que está aquí es el elemento infinitesimal de arco recorrido en un tiempo DDT a lo largo de la curva. O sea, es la distancia infinitesimal. Observamos que de acá, ¿verdad? Al ser T igual a B dividido entre ds dt, si lo paso dividiendo acá, y al escribir B como ddr en ddt, entonces me queda el vector tangente como ddr en ddt entre dds en ddt. Pero también, tomando en cuenta que esta es la magnitud de la velocidad, esto es la magnitud de dr en ddt. Y observo que esta cantidad la puedo simplificar escribiéndola como la derivada del vector r en el parámetro dds. Entonces allí están diferentes formas en las cuales podríamos nosotros escribir el vector el unitario tangente a la curva.